docente por la Universidad de Santiago, en donde está realizando también, licenciado, perdón, en filosofía, y está realizando actualmente un doctorado en estudios americanos, en la especialidad del pensamiento y cultura por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Es director de NADAR, ediciones, y becario de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Diego, como ya nos acostumbraste aquí en este congreso, en estos congresos, te damos la palabra para que nos puedas traer en este año la reflexión sobre los imaginarios, temporalidad e imprenta jesuítico guaraní, reflexiones sobre primer periodo de la imprenta misional Loreto, 1700-1705. Bienvenido. Muchas gracias, Isabelino. Muchas gracias a Carlos Vaquero también y a toda la Fundación de la Tierra Sin Mal que nos han permitido reunirnos en este contexto de distanciamiento que han sido estos años. He podido participar en la primera ya como oyente, en la segunda pude exponer y no quise restarme esta tercera ocasión con este trabajo que en realidad es más bien un ensayo que les quiero presentar, un trabajo que más bien surgió en los bordes de mi investigación doctoral y que no pude eludir, interesarme en la imprenta de las misiones jesuíticas, dado que también de oficio soy editor, y también realizar una etnografía sobre los mismos jesuitas a través del conocimiento de este catálogo, fue lo que animó la escritura de este ensayo. Si bien no se vincula directamente con lo que yo estoy trabajando, sí se vincula también con ciertos intereses que se han despertado dentro de esta investigación, acerca de cómo también el pensamiento filosófico, los estudios filosóficos pueden ayudar a comprender la historia y los acontecimientos u anécdotas que fueron parte de todo esta red de de las misiones y reducciones jesuíticas a través del globo. Considerando también que, por lo visto, en general nuestras investigaciones tratan bastante de patrimonio, territorio, y a veces se deja de lado ese otro aspecto que es también la temporalidad o el tiempo, o cómo fueron también desarrollándose nuevas formas o percepciones del tiempo, y cómo también la necesidad de reestructurar las percepciones del tiempo era una de las inquietudes que despertaban este trabajo de los jesuitas. Y también tomarme de conceptos como el de imaginario, que yo recojo de Cornelius Castoriadis principalmente, para definir al ser humano no como necesariamente este ser social, ser político, tantas definiciones que hay sobre el ser humano, sino como aquel ser que posee la imaginación radical, un ser que imagina. Entonces, por lo mismo, la idea de tomar el imaginario, no voy a ahondar en eso, porque no es precisamente para ponernos a realizar estos alcances filosóficos, pero sí quería hacer esa alusión de por qué tomarme el concepto imaginario y el concepto de temporalidad, señalando justamente una lectura filosófica, aunque también histórica, sobre el pensamiento jesuítico en el contexto de las misiones, tomando los tres primeros títulos del catálogo. Sé perfectamente y todos sabemos que hay muchos temas, muchas ideas que podrían surgir de toda la experiencia de la imprenta misional, pero en pos de resumir y de tratar de ocupar este espacio de tiempo lo mejor posible, creo que hablar de las tres primeras ya es suficiente, considerando además que representan una especie de primer periodo de este catálogo dentro de estos primeros 5 años. Así que voy a, bueno, leer este ensayo hasta donde alcance, o quizás me salta algunas partes para ver cómo vamos ahí con el tiempo. Y compartir pantalla para ir viendo algunas imágenes principalmente que van a ir acompañando esta charla. Creo que tengo que ser anfitrión o puedo ya. Ya puede, Diego. Ahí se ve eh,
¿Se ve, verdad? ¿Sí? Lo vemos, pero parcialmente. Creo que ahí, Perfecto, perfecto, perfecto. por el... Está bien, Diego, está bien. Ya. Bueno, conocidas son las palabras sobre que el Mesías resucitado dijo a sus 11 discípulos: Euntes in mundum universum praedicate evangelium omni creaturae, cuya clásica traducción versa: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto, cierto, en Marcos 16:15. Esta máxima del cristianismo universal, reformulada ante la colonización del Nuevo Mundo, tuvo entre sus efectos la conformación de una red global estructurada en torno a la Compañía de Jesús, la cual, hacia el siglo XVI, se desplegaba en una amplia diversidad de regiones en la que operaban a través de colegios, templos, reducciones y misiones de evangelización, enlazando territorios de ultramar con el mundo europeo. Esta red, en relación al poder político europeo, estaba adosada a dos centros administrativos: la autoridad monárquica de España, en el caso de Hispanoamérica, y la autoridad clerical del Vaticano, cada uno impulsando procesos colonizadores que diferían en varios sentidos, con distintos grados de cohesión respecto a las políticas de expansión. Al mismo tiempo, como la orden ignaciana se encontraba instalada en distintas naciones europeas, los misioneros no eran exclusivamente españoles, sino también provenían de obispados ubicados en regiones de Europa Central y Mediterránea. Con posterioridad hubo jesuitas criollos, iniciados en los centros de formación jesuitas formados junto a las colonias. Justamente el año pasado, la charla con la que participé fue sobre Bernardo Nussdorfer, que fue un importante misionero alemán bávaro que justamente tenía la intención de destacar la participación de los jesuitas germanos en este proceso de las misiones. En este sentido, algunos aspectos a considerar respecto a la problemática de esta expansión es que, por un lado, en términos socioculturales, la colonización emprendida por los jesuitas estuvo influida por corrientes de pensamiento que, si bien estaban inscritas a una estructura jerárquica que definía un etos cristiano común, representaban cierta diversidad de tendencias al interior de la orden. Por otro lado, para comprender los principios, alcances e impactos de la acción jesuítica, es fundamental analizar los vínculos coloniales y transnacionales, urdidos mediante las trayectorias de sujetos adscritos a esta sociedad y al subsecuente intercambio de informaciones. Sobre esto último, en el ámbito académico, la temprana entrada en la gestión educativa superior configuró una estructura corporativa única que conectaba la producción de conocimiento local por parte de misioneros con los centros intelectuales europeos, que lo señala Harris, de quien tomé este diagrama que señala esta red jesuítica, donde hacia la parte allá inferior podemos ver lo que sería la región americana, por lo que al interior de la red se podía acceder a una amplia gama de recursos académicos y de investigación, tales como informes, testimonios u objetos, constituyéndose en una élite intelectual cuya producción de conocimiento, sobre todo lo relativo a la historia natural de regiones consideradas exóticas, operó en estrecho vínculo con el poder político europeo. Eso lo señala Millones. De ahí, esta breve introducción tiene esa intención de señalar el sentido que tenía esta imprenta en el contexto de esta red y de la necesidad de generar conocimiento local que luego se distribuyera a través de estos otros puntos. Una breve reseña histórica de la imprenta, es necesaria igual para introducirnos en este tema, para que también aquellos que no lo conocen, yo sé que entre los especialistas se conoce ya bastante el tema, pero es bueno también que aquellos que no han tenido un acercamiento puedan perfilar en qué consistió esta imprenta.
Como nos indica Furlong, la instalación de una imprenta en el territorio platense databa al menos de 1630. El hito de aquel entonces consistió en que el padre Juan Bautista Ferrusino, en su viaje a Europa como procurador ante las Cortes de Madrid y Roma, llevó un documento de la Quinta Congregación Provincial del Paraguay, celebrada en Córdoba en dicho año, donde se solicitaba al Procurador General la concesión de una imprenta para publicar varias obras en lengua indígena sumamente necesarias, según señalaba este documento. Esta solicitud comprendía 3 aspectos: la imprenta propiamente tal, el hermano impresor responsable de ella y las licencias correspondientes para su uso. Aunque la respuesta fue positiva, las gestiones no llegaron al puerto deseado. Si bien la solicitud volvió a efectuarse durante los años siguientes, no fue hasta el viaje de Antonio Ruiz de Montoya a Madrid que se logró imprimir 4 títulos fundamentales para la proyección de las labores misionales. En 1639 aparecen Conquista Espiritual, hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús, en las provincias del Paraguay, Paraná, Uruguay y Tapé, y Tesoro de la Lengua Guaraní. Al año siguiente, Arte y Vocabulario de la Lengua Guaraní y Catecismo en Lengua Guaraní. De esta serie de títulos se habrían impreso 5.000 ejemplares, perdiéndose más de la mitad y quedando 2.400 para la distribución. Pese a ello, este esfuerzo inauguró, al otro lado del Atlántico, la producción bibliográfica jesuítico-guaraní. No cabe duda que los intentos persistieron durante el siglo XVII, como lo fue el intento de publicación de la historia del Paraguay del padre Juan Pastor, una obra datada de 1649, cuyo proceso de publicación se dilató a tal punto que nunca llegó a publicarse. No obstante ello, la historia de Pastor habría sido una de las fuentes que utilizó el padre Nicolás del Techo en su historia de la provincia del Paraguay. Recién en 1691, el esperado hermano impresor arribó a Buenos Aires. Juan Bautista Neumann, misionero vienés, que integró la expedición del padre Antonio Parra junto a otros insignes misioneros, como Antonio Sepp y Pablo Restivo, y que de acuerdo a la nómina tenía 32 años, buen cuerpo y era delgado, algo cargado de espaldas, como leemos en los documentos de Pastels. Neumann estuvo en las reducciones de Candelaria y Loreto, instalando en esta última la añorada imprenta. Trajo desde Europa algunas piezas y saberes tipográficos, como el manejo de prensas, tipos y cuerpos de letras, siendo secundado por el hermano José Serrano, quien hace 3 décadas oficiaba en esta provincia. Con la colaboración de guaraníes misioneros se fabricaron las piezas y herramientas de imprenta, utilizando maderas de la región, metales de viejos hierros y fundiendo tipos de plomo y estaño con diversos cuerpos, además de láminas para grabados. Todo esto, cierto, lo podemos conocer gracias a los estudios pioneros de Furlong en esta materia. El primer título apareció al despuntar el nuevo siglo, una versión en castellano del Martirologio Romano, cuyo modelo era una edición madrileña de 1661, traducida desde el latín por Dionisio Vázquez. Tras imprimir el Martirologio, emprende en 1702 una expedición al Pilcomayo, junto a los padres Bartolomé Jiménez, Juan Sea y José de Arce, con el objetivo de encontrar un camino que uniera a las reducciones paraguayas con las de Chiquitos. Durante la expedición, Neumann contrajo disentería, lo que provocó su fallecimiento en enero de 1704. Para ese año aparece el segundo título, Flos Sanctorum, de Pedro Rivadeneira, traducida al guaraní por José Serrano, quien luego será editor y traductor del Tratado de la Diferencia entre lo Temporal y Eterno del padre Juan Eusebio Nerenberg, publicado en 1705, y ya para 1709 se reedita el Martirologio, como ya más adelante vamos a analizar. Después de esta triada se conoce la publicación de Instrucción Práctica para Ordenar Santamente la Vida, breviario del padre Antonio Barriga, publicado en 1713, cuyo propósito era resumir los ejercicios espirituales de Ignacio Loyola. Ciertamente es probable que durante las siguientes décadas se hayan publicado tratados u obras que no trascendieron en los archivos y catálogos. Por este motivo, las referencias bibliográficas relativas al catálogo impreso en las reducciones están determinadas por aquellos libros que se han conservado hasta nuestros días. De acuerdo a este listado, en el que no podría incluirse Flos Sanctorum, pues no se conservó ninguna copia de la edición guaraní, el siguiente título sería el Manuale ad
Usum Patrum Societatis Jesu, datado de 1721. Escrito en latín e incluyendo frases y textos en guaraní, este manual tenía un claro propósito destinado a la formación de los misioneros con indicaciones para realizar distintos oficios. Su editor habría sido Segismundo Aperger, coterráneo de Neumann, que arribó en 1717 en la expedición de Bartolomé Jiménez y José de Aguirre, conocido como el Hipócrates de América del Sur, por sus conocimientos herbolarios y médicos que fueron fundamentales para paliar las enfermedades que azotaban en ese entonces. Después de Loreto, la imprenta se trasladó a la reducción de Santa María la Mayor, donde se publicaron el vocabulario de lengua guaraní en 1722 y el arte de la lengua guaraní en 1724, ambos de Antonio Ruiz de Montoya, pero editados por Pablo Restivo. En 1724 también aparece la primera obra de Nicolás Yapoguay, Explicación del Catecismo en lengua guaraní. 3 años después encontramos la imprenta en San Francisco Javier, donde se imprime la segunda obra de Yapoguay, Sermones y Ejemplos de lengua guaraní, y la breve carta al señor Dr. José Joseph Dantequera y Castro, título ahí más largo. Bueno, como se aprecia, en términos de los documentos disponibles, se registran 27 años de imprenta misional, operando en la itinerancia de 3 pueblos, pues la licencia era para una sola imprenta. Probablemente después de 1727 haya sido impresa una lámina rotulada del santo Juan Nepomuceno, grabada por un guaraní de nombre Tomás Tilcara, e impresa en San Ignacio en 1728. Esto es un dato que entrega Furlong. Cabe mencionar que, más allá del archivo conocido, se imprimían otros documentos, así como tratados menores, algunos editados por José Serrano y otros que correspondían a los estudios astronómicos del padre Buenaventura Suárez. De acuerdo a CEP, los tratados de Suárez se habrían difundido en Perú y sin duda corresponden a las investigaciones que realizó desde San Cosme y San Damián, que luego fueron condensadas en su lunario de un siglo impreso en 1740 en Barcelona y reeditado en Lisboa en 1748. Ciertamente, la inaudita imprenta jesuítica guaraní fue más que una anécdota. Al igual que otros talleres de las reducciones, ha llamado la atención de investigadores que, desde distintos ángulos, han analizado los distintos usos, técnicas y funciones del invento de Gutenberg en el medio sudamericano. En lo que sigue a continuación, nos concentraremos en los 3 primeros títulos con el propósito de comprender algunas claves sobre esta tríada, especialmente en relación al vínculo de estos libros con cierta idea de tiempo promovida por la orden jesuita. Bueno, este cuadro conocido de Leoní Matis, la imprenta de las misiones jesuitas, ¿cierto? Una representación de cómo pudo haberse visto este escenario de imprenta. Bueno, vamos a hacer breves menciones a Martyrologium Sactorum, libros que no he encontrado grandes estudios en relación a ellos y a sus usos en el medio guaraní jesuítico, pero que no obstante algo nos dicen, sobre todo en relación a la estructura de las nociones de conversión que manejaban los jesuitas en ese entonces. En 1700 aparece el primer título, Martirologio Romano, cuyo modelo era la traducción latina, una traducción latina de Dionisio Vázquez. El libro, en título completo, es Martirologio Romano para todos los días del año, conforme a la nueva reformación del calendario y verdad de la historia eclesiástica, que se había impreso en Valladolid en 1586, y tuvo después distintas adiciones del padre Francisco García en Madrid y en Barcelona en distintos años. Los antecedentes de esta obra datan de 1582, año en que el Papa Gregorio XIII implantó el nuevo calendario, encargando a una comisión la redacción del Martyrologium Romanum, conforme a la reforma impuesta. De la edición de Loreto no se conocían ejemplares, verificándose su existencia gracias a los inventarios elaborados al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús. Pero como si se tratara de una peculiar señal de la fatídica expedición al Pilcomayo que cobró la vida de Juan Bautista Neumann, en 1993, en un museo del pueblo de Concepción, en lo que fueran antiguamente las misiones de Chiquitos en Bolivia, fue reconocida una copia que luego se restauró en Lucerna, Suiza, gracias a la labor de Hans Roth,
arquitecto suizo y restaurador de las iglesias chiquitanas. Esto gracias a un estudio, es cierto, que realiza Ernesto Maeder sobre este ejemplar recién encontrado en el año 93. Si bien dicho ejemplar se encuentra incompleto, podemos hacernos algunas ideas sobre el contenido del martirologio mediante la edición madrileña de 1678. En términos generales, esta obra comprende una secuencia diaria de mártires y santos católicos, tanto de aquellos que murieron cruentamente en la época del Imperio Romano, como de vírgenes, ascetas y santos que posterior a la persecución romana destacaron por sus méritos, constituyendo esta obra un calendario de santorales y mártires que simultáneamente organiza el ciclo anual con propósitos diarios y promueve las ensalzadas vidas de insignes cristianos como modelos a seguir por los fieles. El que haya sido el primer título en imprimirse no se debe solo a los alcances de su uso, sino también a su carácter iniciático. Como señala en el prólogo de Dionisio Vázquez, los martirologios o santorales elaborados por los primeros pontífices romanos cuentan copiosamente las batallas de los soldados de Cristo, sirviendo, aquí cito, de memorial y despertador que pondrá apetito de leer los otros, y para hombres o muy leídos o muy ocupados, u de buen entendimiento, este solo compendio bastará, y a todos servirá para avergonzarse y confundirse de sus flojas virtudes. Ahí cierre de cita. Además, como es sabido, el carácter iniciático de los santorales es también signado por la experiencia del fundador de la Compañía de Jesús. Según leemos en la autobiografía de Ignacio Loyola, durante su recuperación, su conversión al cristianismo aconteció junto a la lectura de dos obras que suplieron su afán por los mundanos libros sobre caballerías que solía leer, Vita Christi y un libro de las vidas de los santos escrita en romance. En este periodo, Loyola leyó varias veces estos libros, meditando junto a ellos y cuestionándose la naturaleza de sus actos. Cito, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Con Loyola queda ejemplificada la persuasión que ejerce la vida de los mártires sobre la moral de los individuos. A ello se suma la cantidad innumerable de mártires. En efecto, desde la fundación de la religión cristiana, el martirio ha operado como un continuo, al igual que el devenir canónico de los martirizados y su perpetuidad simbólica en la eternidad, transformándose en un elemento clave dentro de la jerarquía del orden universal. En este sentido, llama la atención que uno de los epígrafes pertenezca al contrafausto maniqueo de San Agustín, escrito 4 siglos después de la muerte de Cristo y que versa sobre la función de la memoria martirológica en relación a la moral cristiana. Este epígrafe dice: el pueblo cristiano celebra las memorias de los mártires con solemnidad religiosa para despertar la imitación y participar de sus merecimientos y gozar del favor de sus oraciones. Este epígrafe es parte de una discusión entre Agustín y el obispo maniqueo Fausto, en la que Fausto acusa que la honra cristiana, la memoria de los mártires, es una versión pagana del culto a los ídolos, respondiendo el filósofo de Hipona que no levantan altares a ningún mártir y que en esta veneración tributa a aquellos dispuestos a sufrir el martirio por la verdad del Evangelio. Se trataba además de la memoria sobre lo innumerable. Otro epígrafe incluye una acotación de San Gregorio Papa sobre la innumerabilidad de los mártires. Cito: mirad, hermanos, todo el mundo está lleno de mártires. Casi no somos tantos los que los vemos, cuantos son los testigos de la verdad. Dios es el que los puede contar, que para nosotros son tantos como las arenas del mar, pues no podemos comprender el número de los mártires. Cierre de la cita. Ante la incontable magnitud de la obra de los mártires, la metódica elaboración de un catálogo martirológico permitió completar el calendario anual y dotar a cada día de la presencia ejemplificadora de un santo mártir, comentada a diaria en cada misa. En este contexto no cabe duda que esta memoria también despertaba el ímpetu militante que caracterizó la expansión y consolidación del cristianismo en distintos puntos del orbe, tiempo que participaba de la cultura de la conversión en lo que al mismo tiempo participaba de la cultura de la conversión a los hábitos cristianos. En tal sentido es que se perfila
en una mención de Cep al martirologio romano en las reducciones jesuítico-guaraníes. Señala Cep: también en este año el padre Juan Bautista Neumann, se refiere al 1700, ¿verdad?, de la provincia de Bohemia, acaba de imprimir el martirologio romano, que siempre hacía gran falta en casi todas las reducciones. Bien que no se pueda comparar la impresión con las de Europa, en lo que respecta a los tipos, no deja de ser legible. Basta decir que todos los días un indiecito la lee en la mesa, correctamente. 9 años después, el martirologio habría sido reeditado a causa de las fallas tipográficas que poseía la edición del 1700. Sin duda fue un libro fundamental en las bibliotecas de las reducciones. Ejemplo de ello son 5 ejemplares que figuran en el inventario de San Nicolás, así como los 7 de Candelaria anotados al momento de la expulsión. En un sentido muy similar, luego en 1704, ¿cierto?, tenemos Flos Sanctorum de Pedro Rivadeneira, popular obra que, siguiendo cada día del año, versaba sobre la vida de santos y santas, además de festividades y 2 capítulos iniciales sobre la vida de Jesús y de la Virgen María, siendo para ese entonces un escrito centenario. Este libro calendario había sido aumentado por los padres Juan Eusebio Nierenberg y Francisco García, contando con un total de 3 tomos, cada uno con 4 meses. Si bien a la fecha no se ha encontrado ningún ejemplar de la edición misionera, se sabe que se trató de la traducción guaraní llevada a cabo por José Serrano y que se distribuyeron buen número de copias tanto en reducciones como en ciudades. A diferencia del martirologio, limitado a las funciones de memorial, signando nombre, lugar y día de los martirios, Flos Sanctorum contaba con una expresión de índole más narrativa, relacionándose al estilo de las 2 obras que leyó Ignacio de Loyola durante las meditaciones de su conversión y por ende vinculándose más estrechamente a la búsqueda de la imitación de Cristo. Cabe señalar que su autor, Pedro Rivadeneira, tuvo un rol fundamental en la articulación de la Compañía de Jesús. Historiador y escritor, oriundo de Toledo, pero educado en París, Lovaina, Roma y Padua, entre 1555 y 1574, desempeñó importantes roles en la expansión y consolidación de la Orden de Europa, representando a la Compañía en Cortes, siendo provincial en Toscana y Sicilia, y llegando a ocupar el cargo de superintendente del Colegio Romano, y después de todos los seminarios, colegios y casas de Roma. Su obra escrita fue prolífica, dedicando los últimos 30 años de su vida a esta actividad. Escribió sobre historia, biografía, hagiografía y ascetismo, ubicándose entre los referentes del siglo de oro español. Cabe destacar que su tratado de la religión y virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar del año 1595 constituyó una respuesta al príncipe Nicolás Maquiavelo, mientras que esta obra, Flos Sanctorum, fue de las obras que tuvo mayor influjo en términos de popularidad. Es interesante igual mencionar estos vínculos y estas discusiones en las que se enfrascaba la Compañía de Jesús ya hacia finales del 16 y durante el 17, en un contexto, ¿cierto?, donde está ya tomando forma lo que conocemos como modernidad y cómo también participaban de estos debates. Luego, claro, esta obra ya nos daría para hablar horas, hacer un seminario quizás acerca de este popularísimo libro de la diferencia entre lo temporal y eterno, y dudo que pueda llegar a comentarles todo lo que también desarrollé en torno a este texto en este espacio de tiempo, pero hay una imagen en especial que me gustaría comentarles hoy día. También por lo pocas referencias o reflexiones que he encontrado al respecto, ¿cierto? El tercer título que aparece usando los mismos insumos tipográficos es este libro del filósofo y teólogo español, radicado en Madrid, Juan Eusebio Nierenberg. También traducida por Josep Serrano. Hace unos años atrás, en 2018, apareció un estudio en Francia de un autor de nombre Tomás Briñón, que justamente habla acerca de si acaso fue realmente José Serrano el traductor al guaraní, tanto de Flos Sanctorum como de la diferencia entre lo temporal y eterno. La tesis de este autor es justamente que no, es más bien un trabajo colaborativo que tendió a invisibilizar el trabajo que realizaban otros indígenas que también ya tenían formación, como lo fue, ¿cierto?, Nicolás Yapuguay, quien hablaba guaraní, español y latín, y que es justamente, habría sido probablemente uno de los que participó dentro de este trabajo de traducción
que no pudo haber sido de otra forma, sino a través de la colaboración con indígenas de las reducciones. Yo creo que no me queda mucho tiempo, entonces voy a tratar bueno, no sé si sea necesario reseñar tan en detalle a Nierenberg. Va a quedar este texto a disposición de las actas, por ende les invito ahí a leer esta breve glosa que he escrito acerca de este prolífico autor, que si lo ponemos en comparación con otros filósofos de la época, Nierenberg estaba a la altura de Athanasius Kirchner, Juan Caramuel, y su obra fue tan prolífica que de hecho los números, cuando uno revisa la referencia acerca de cuánto escribió Nierenberg, si bien se perdieron cosas como sus diarios a propósito de las mudanzas que sufrió la Compañía de Jesús, sí se podría calcular en que escribió unas 5.740 páginas en castellano y otras 5.000 en latín. Es decir, un autor muy prolífico. También mencionar que fue siempre profesor, digamos, daba cátedras en el Colegio Imperial de Madrid, y que ya a los 50 años él enferma, también tiene una grave enfermedad que lo deja sin habla, sin poder mover las manos, y 8 años después, poco antes de morir, vuelve a tener capacidades para hacer cosas. Otra anécdota interesante es que él publica libros, si bien nunca se movió de España, publica libros que hablaban del Paraguay. Por ejemplo, fue el primero en contar la historia de los mártires de rioplatenses de la Compañía de Jesús, de Roque González, Alonso Rodríguez de Almedo y Juan del Castillo, en un apéndice del libro de Arte Voluntatis, donde tiene un texto que es Historia Panegírica de Tribus Martiribus, Societatis Jesu, in Uruguay Profide Oquisis. Ahí está la primera difusión acerca de la vida de estos mártires en suelo americano. También tuvimos una charla que nos habló sobre la pasionaria, donde ahí también se hizo una mención acerca de los textos de historia natural que desarrollaba Nierenberg. Ahora bien, hablando en términos filosóficos, Nierenberg era un autor que podríamos ubicar dentro del neoplatonismo. Por ende, su mirada de naturaleza del Nuevo Mundo se explicaba dentro de una visión imaginativa que confería a las exóticas tierras americanas un significado providencial, el cual debía ser descifrado como parte del designio divino que cubre todo lo creado por Dios. Como observa Millones, si bien esta obra tenía un carácter enciclopédico, digamos la obra acerca de la historia natural americana, que es Historia Naturae Maxima Peregrinae, el propósito era contribuir a la interpretación de las claves simbólicas del conocimiento cristiano, recopilando para ello los recursos de la red jesuítica, los cuales, por cierto, no eran exclusivamente providentes de misioneros de la orden, sino de todo tipo de agentes coloniales. Una anécdota más para mencionar es que cuando Montoya viaja a Madrid en el 1637 al 1640, él hace diligencia, ¿cierto? Publica libros, consigue armas para el permiso para armar a los indios de las reducciones. Él conoce ahí a Nierenberg, y Nierenberg estaba publicando recién una obra en 1641, después de la diferencia entre lo temporal y lo eterno, de la hermosura de Dios, que influye bastante a Montoya, y eso queda bastante claro ya en su última obra, que es el Sílex de Amor Divino, o sea, obras más bien del orden contemplativo, o más bien tratados semimísticos que también circulaban entre los textos de la orden jesuítica. Ahora bien, el Tratado de la Diferencia entre lo Temporal y lo Eterno fue la obra más importante de Nierenberg. Si bien escribió muchísimo y muchas obras suyas fueron muy importantes, esta obra fue quizás la última expresión de este neoplatonismo cristiano. De la edición Príncipe, que en castellano, en 1640, se adaptó al latín, y luego se tradujo a diversas lenguas, ¿cierto? El portugués, francés, italiano, alemán, inglés, neerlandés, croata, polaco y galés, como también al árabe, náhuatl, chiquitano y guaraní. Esto es dentro de lo que Sommer-Vogel hace ahí en sus estudios bibliográficos, señalando las distintas ediciones.
Después hubieron resúmenes, modificaciones del título y adaptaciones en versos castellanos durante más de un siglo de sucesivas ediciones. ¿Sí? Desde 1640 hasta más allá de 1740 encontramos nuevas ediciones de la diferencia entre lo temporal y eterno. Según el historiador jesuita Antonio Astrain, el mérito residía en que las grandes verdades de la religión, sobre todo aquellas que engendran el santo temor de Dios, están declaradas no solo con exactitud, sino también con cierta enérgica y solemne elocuencia que produce admirable efecto en los ánimos de todos los creyentes. Si bien, agrega Astrain, erran algunos hechos históricos y cada vez sin exageraciones, este tratado constituye una pieza fundamental de la ciencia ascética y de la doctrina espiritual cristiana. De hecho, Nierenberg ha sido situado como última manifestación del platonismo místico cristiano, aduciendo que su pensamiento se expresa casi en términos gnósticos, inclinándose hacia lo simbólico, lo misterioso y lo enigmático, al considerar como algo ficticio y engañoso la dimensión material o visible del universo. Desde otro punto de vista, es ubicado como representante del barroco literario en la línea del pesimismo hispánico, ámbito en el que la obra de la diferencia entre lo temporal y eterno expresaría el acento barroco al describir la muerte y el horror con trazos macabros, en contraste con la belleza del mundo celestial. Ahí son distintas lecturas que se han hecho sobre esta obra. Ahora bien, esta obra también podría ubicarse como una especie de traducción intralingual, porque sin duda también dialoga directamente con los ejercicios espirituales de Loyola, así como también con el hábito de la compilatio, que ya se venía realizando desde el medioevo, y que consistía en ocupar distintos fragmentos, citas y referencias de otros textos, y aglutinarlos en un solo párrafo. Si leen la traducción al español de Nierenberg, van a ver que justamente eso es lo que él realiza en este tratado. Pero bueno, sin ahondar tanto ya en eso, está obviamente en este ensayo que va a quedar, como les digo, a disposición para las actas, a propósito más bien de la línea de cómo este pensamiento filosófico también estaba inserto dentro de la escatología cristiana. Y ahí surgen distintas ideas de cómo la filosofía de la historia, y esto es una tesis del filósofo Karl Lowitz, está directamente vinculada con la idea de la escatología. La escatología, ¿cierto?, es la idea del concepto skatos griego, que es la idea del fin, es decir, es el fin último, lo que está ahí a la vista. Pero no solamente el fin en términos del tiempo, sino también del espacio. Por eso es que también de alguna forma expresa esta escatología la idea de una cosmología cerrada, es decir, un universo que está cerrado. Puede ser infinito en su eternidad, pero espacialmente tiene un cierre. Pero como les digo, vamos a avanzar. Aquí, como saben, entonces el libro se traduce al guaraní y se publica. Acá hay la portada de la edición guaraní y la página del libro primero de este libro. Y también el libro, dentro de las preguntas que surgen, ¿por qué se hizo tan popular el libro de la diferencia entre lo temporal y eterno? Es también porque en una edición realizada en Amberes, que era la capital de las imprentas en ese entonces, en 1648, se realiza una edición ilustrada por Gaspar Butats. Y esta edición ilustrada es justamente la que toman en Loreto y vuelven a ilustrar, vuelven a hacer nuevos grabados, algunos calcados y otros adaptados, y otros que son tomados también de más fuentes. Es decir, la edición de Butats tiene 12 grabados específicamente, pero la edición guaraní tiene ya más de 40. Es decir, tanto los grabados de Butats se amplían, de un grabado salen 3 grabados, por ejemplo, y también se suman otros, algunos de procedencias desconocidas, y otros de procedencias ya más conocidas, como Jerónimo Nadal, que fue parte de los fundadores de la Compañía de Jesús, o la obra de Pinamonti, El infierno abierto, que también tenía una serie de ilustraciones que se sumaron a los capítulos sobre el infierno que encontramos en este libro.
Es un libro compuesto por es más bien un tratado compuesto por 5 libros, tiene poco más de 500 páginas, y bueno, en verdad es bastante reiterativo sobre su tesis central. Me gustaría, antes de terminar, ya que obviamente no se alcanza a leer este ensayo completo, pero sí mencionar que, bueno, el único nombre conocido fue el de Juan Yaparí, que es el único grabador indígena cuyo nombre quedó en este retrato a Tirso González, que fue el prepósito general que promovió e instó a la publicación de la diferencia entre lo temporal y eterno en las reducciones jesuítico-guaraníes, y que a veces se ha tendido a creer que fue el único grabador. La verdad es que si uno mira los grabados puede ver distintos estilos, solo que el nombre Juan Yaparí es el único que trascendió gracias a que podemos ver su firma en este grabado. Luego aquí tenemos algunos grabados, es conocida, ¿cierto? El mismo CEP es muy explícito acerca de esta capacidad de mímesis o de replicar o de copiar o de calcar que tenían los indígenas. Él lo señala en el caso de los instrumentos musicales, pero en el ámbito del grabado también se expresa esta cualidad, esta facultad de la copia. Estas son ciertas ilustraciones que tienen todas referencias previas y que son calcadas, y ahí se han realizado algunos estudios que hacen el trabajo de la comparación. No es el caso de esta exposición, pero sí me gustaría señalar que, como pueden ver, hay también imágenes que incluyen elementos ya más bien del índole autóctono, como el jaguar, como la serpiente también, que aparece en sucesivas ocasiones. Entonces tenemos esa posibilidad de análisis siempre, hacer esta comparación respecto a cómo se readaptaron estos conceptos, estas imágenes en el mundo guaraní jesuítico. Pero a nosotros lo que nos interesa ahora es la cuestión del tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos una ilustración de Jerónimo Nadal, acá arriba, que es los círculos del infierno, ya de índole más dantesca. Pero a modo de resumen podemos decir que no todas las imágenes tenían la misma libertad de adaptación. En el caso de las parábolas, había mucha más posibilidad de adaptar en la enseñanza a la imagen, ¿cierto? Hay obviamente tesis que señalan que la necesidad de dotar de imágenes también se vinculaba al hecho de que el medio estaba menos letrado, entonces la imagen cumplía una función mucho más eficiente que el texto. Pero así como tenemos en este lado el de Butats, en otro lado tenemos lo de Loreto, y las diferencias, y todo lo que podemos llegar a decir de las diferencias, sería ya para otra charla, y de todas formas está medianamente desarrollado en otros trabajos. Podemos ver cómo de un grabado Butats salen dos en la de Loreto, o sea, la imagen de este rey desnudo que están expulsando, acá es llevada a otra imagen, y de alguna forma le hacen ahí un zoom. Lo mismo que esta historia del puente delgado que es la vida, está también expresada acá en este otro grabado. Y esta sería la parábola de Juan Damasceno, que también es una persona que vive despreocupada de la muerte y por ende no sabe que la vida es mucho más que encantarse por la miel que cae del árbol, siendo que por todos lados tú puedes morir. Mientras que si vemos los grabados de episodios históricos, en ningún caso son modificados. Es decir, la historia aparece ahí como una imagen, como especie Aleph, porque lo que vemos acá es distintos momentos históricos aconteciendo en una sola viñeta. Está Andrónico siendo purgado, está la imagen de una emperatriz quemando, incluso vemos siendo incinerada. Todas estas historias están obviamente en el libro de Nierenberg. Incluso al fondo vemos a Diógenes, el filósofo, con Alejandro Magno en su tonel, y así, son distintos episodios históricos aconteciendo en un solo momento. Esto nos permite pensar en la perspectiva histórica y cómo se percibía la historia a partir de esta percepción cristiana escatológica, es decir,
más que una linealidad, es más bien una especie de repositorio de sucesos que están todos mezclados y no tienen más bien una sucesión, dado que el fin de los tiempos es algo inminente, es lo que Karl Loewe le llama el perfecto presente. Los grabados del infierno tampoco son modificados, más bien son ampliados. Tampoco aquí hay modificación, sino que en la eternidad también la imagen es del orden estática. Y aquí tenemos ya las grabadas de Pinamonti que aparecen y que se han popularizado tanto por lo fuerte que son estas imágenes. Ahora, a mí la imagen que me interesa y la que quiero profundizar es esta, que la he encontrado muy poco comentada, más bien descrita en algunas ocasiones, pero que es en realidad el auténtico prólogo de este libro. Digo que el auténtico prólogo porque, así como el profesor Robert Jackson nos hablaba de las cartografías, aquí yo también veo una cartografía, solo más bien podríamos decir que es una cartografía cósmica, o una cosmografía, si se quiere, del universo cerrado. Esta imagen está al comienzo del libro, incluso antes de la portada, es la primera imagen que aparece en el libro, y no existe referencia de dónde pudieron haberla extraído los jesuitas para hacer esta composición. Este texto, ¿cierto? Esta imagen, sobre ella se ha dicho obviamente que es representación de lo temporal y eterno, en un estudio bastante temprano de Fabrizi en el año 83. Luego tenemos que dice que muestra la divinidad de Cristo en un sol flanqueado por emblemas cristianos y reales sobre un esquema circular del universo desde el que se proyectan rayos sobre un foso en llamas que representa el infierno. Eso lo señala González. Y que arriba, ¿cierto?, vemos la alianza entre la iglesia y la monarquía en esta imagen del anillo petrino y de la corona, que en el fondo resaltaría la tarea de expandir el cristianismo a lo largo y ancho del orbe, colaborando al triunfo universal de Dios sobre el Averno. Eso también lo señala González. Quien hace un análisis más detallado es Hill, ¿cierto?, en el prólogo que realiza en la edición del bicentenario del libro de Nierenberg. Perdón, Diego, deberíamos pensar en sintetizar, por favor, para recuperar los tiempos, ¿sí? Claro. Sí, bueno, la imagen, buscando algunas referencias, yo ahora voy a publicar un capítulo donde esta imagen se analiza en la clave neoplatónica, dado que una de las frases más célebres del libro de Nierenberg es: el tiempo es imagen, o es más bien, el tiempo es una sombra de la imagen. Y lo que vemos ciertamente es un esquema geocéntrico que obviamente puede estar inspirado, y aquí la única referencia astronómica, dado que el libro Nierenberg no es un libro de carácter muy astronómico, pero sí tiene referencias a el astrónomo matemático alemán, también jesuita, Christophorus Clavius, quien en su comentario a la esfera de Johannes Sacrobosco, que fue el astrónomo medieval, en 1570 pone este conjunto de imágenes donde podemos ver los esquemas cósmicos que en ese entonces se estaban planteando. Christophorus Clavius, a su vez, fue un defensor del esquema geocéntrico en tiempo en que el esquema copernicano estaba ya reemplazando al tolemaico, e incluso él organizó charlas junto a Galileo Galilei, que en el fondo fue una persona ahí abierta a este proceso. Entonces, a través de Christopher Clavius podemos encontrar acerca de estas definiciones de las esferas, que sería el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, ¿cierto?, hasta el primum mobile, que sería el primer movimiento, que es la última esfera. Después de eso encontramos el cielo empíreo, y ahí Nierenberg coloca una serie de cálculos muy interesantes acerca de a qué distancia estaría justamente este borde del universo. Hay un punto donde dice que ya no se puede seguir contando. Desde la Luna a la Tierra distan 120.630 millas, desde el Sol 4.013.993 millas, desde el firmamento y octavo cielo
116.884.944 millas. Y ahí incluso empieza a hacer un cálculo de cuánto nos demoraríamos en llegar para cruzar ya este muro del firmamento. Es decir, de alguna forma, esta imagen también representa una frontera. El análisis más filosófico, además de este análisis astronómico que surge a través de Christophorus Clavius, es que la imagen es más bien una representación del tratado tercero, o sea, del séptimo tratado de las Eneadas 3 de Plotino, el autor neoplatónico, pionero del neoplatonismo, donde justamente se desarrolla esta idea de la imagen del tiempo como una imagen de la eternidad, es decir, el tiempo proviene de la eternidad y de allí surge justamente el principio jesuítico de la identidad, de identificarse con lo eterno y de identificarse también con la muerte, que es justamente la enseñanza que trae el libro de Nierenberg y que en términos ontológicos, ¿cierto?, plantea esta idea de que todos los seres vivientes que vivimos en la sombra del tiempo, de alguna forma también nos asemejamos a la eternidad. Es decir, sostiene Nierenberg que una gran diferencia entre lo temporal y eterno es que lo primero es fin y lo otro medio. En cuanto a lo eterno, es para que el hombre pueda adquirir su última perfección y perpetua bienaventuranza, en cambio lo temporal es para poder conseguir lo eterno. Bueno, obviamente resumir estos tres libros en este tiempo, sobre todo que el de Nierenberg tiene mayores complejidades, es un tanto desafiante, pero como les digo, este ensayo va a quedar ahí a disposición para quienes quieran ahondar un poco más en la lectura astronómica de este texto, también como la visión filosófica a través del neoplatonismo que expresaría Nierenberg en este tratado, y que fue parte de esta triada del primer periodo editorial, que sin duda tenía el propósito de organizar la temporalidad y también formar. O sea, eran textos con propósito formativo principalmente. Eso, bueno, y gracias por la paciencia y la atención. Gracias, Diego, gracias. Muy completo el trabajo y sin duda todas las exposiciones y ponencias dan para seguir mucho más y para seguir conversando, debatiendo y compartiendo. Lastimosamente, el hecho de adelantar por ahí las ponencias identifica de que en algún momento la expositora inicial va a exponer durante la mañana, entonces no es que necesitamos gastarnos todos los tiempos, sino corrernos un poquitito como para trasladarla a ella al final. Entonces a eso se debía un poquito mi atrevimiento de la interrupción, Diego, para cortarla un poco el tema de los tiempos. Agradecido, Isabelino, moderás en la sala de algo que me pareció absolutamente interesante y queda muchísimo como la exposición de Diego Mellado Gómez. Realmente ahí le pasa a María Mercedes mientras tanto. Doctora Mercedes. Doctora Mercedes Schwenemann. Sí, quisiera felicitar a Diego por el trabajo, porque realmente es un trabajo que es muy significativo. El trabajo que hizo el doctor Ricardo González lo hizo junto conmigo. Yo estuve en la interpretación haciendo las interpretaciones de las imágenes de los grabados, y me interesa muchísimo conseguir este trabajo, y además preguntarle a Diego el nombre del autor, porque no lo escuché bien, de la edición esta de Francia, que duda de la traducción del padre Serrano. Si me pudieras contestar. Claro, bueno, es un estudio de Tomás Brignon. Puedo mandarle el trabajo, es del 2018, y lo que él realiza es principalmente un análisis semiótico, es decir, señala que el trabajo de Nierenberg es un trabajo de traducción intralingual, en este caso traducir los preceptos de Loyola a conceptos más modernos, de cierta forma, interlingual, en el sentido que los llevan al concepto, a la lengua guaraní,
y también intersemiótico en el sentido que se traducen a la ilustración. Y en base a ese esquema, él empieza a desarrollar las complejidades de la traducción, y de que efectivamente él tuvo que haber trabajado con un grupo de indígenas, y ahí él especula, obviamente, a propósito de Nicolás Chapuguay, quien habría tenido muchas más aptitudes, de acuerdo a una breve glosa de Restivo, si mal no recuerdo, donde señala a Yapuguay como entre las grandes letras de los escritores de ese entonces. ¿Y este texto, ¿lo tienes en algún PDF como para tener acceso? Sí, no sé si se pueden subir acá en el chat o... Sí, se lo puede puedo mandar subir, por- sí, se puede subir, Sí, se puede subir, no hay Claro. problema. Está en francés el texto. En francés. Sí. Bueno, correcto. No. Isabelina, Gracias, continuamos. muchas gracias. Ahí Diego. estoy subiéndolo. Isabelina, ¿hay otros pedidos de palabra en la sala? Sí. Tengo entendido que primero, disculpame, Santiago, primero Robert y después Santiago, ¿sí? Y ponerme en lista también, por favor. Sí, gracias. Correcto. Muy interesante, Diego. Felicidades. Muchas de las imágenes que fueron grabados o los murales en los conventos y todo eso venían de grabados de Europa. Había una pequeña industria y justamente de los Países Bajos, de la publicación de libros con grabados, después fueron enviados hacia acá a las Américas y sirvieron como modelo para murales pintados en conventos del siglo XVI, publicaciones en toda América Española, etcétera, etcétera. Eso es todo, gracias. Sí, de hecho hay un trabajo publicado hace poco en Colombia que hace el análisis de, específicamente a partir de las bibliotecas de Colombia, de todas las producciones de Amberes. Entonces, hay un trabajo interesante a realizar a propósito de la circulación, con estos puntos de impresión como lo fue Amberes. Correcto, le damos la palabra a Santiago Castelo. Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad que es muy interesante. Estoy en el ámbito de la filosofía, así que me despertaste esta pregunta concreta y para seguir pensándola. Esta última expresión tuya de Niedecker, que lo eterno está claro que es la finalidad desde el punto de vista escatológico, pero lo temporal es el medio para conseguir esta finalidad, lo eterno. Si no te interprete mal, tome ese apunte. La pregunta que me hago a partir de ahí es si esta puede ser una clave de interpretación del posicionamiento que tuvieron históricamente los jesuitas en el marco de la colonia, conquista, evangelización, de acuerdo a la biblioteca que sigamos, de su propuesta que podemos decir dentro de la colonia contracolonial, es decir, afirmar lo temporal, hacernos cargo de esta historia, pero como mediación para lograr la mayor gloria de Dios, que sería esta eternidad. ¿Sería una clave? Yo pienso que sí, y de ahí surge la intención de este trabajo, porque obviamente venía realizando principalmente etnografía de los pueblos indígenas, pero dije, claro, igual tengo que hacer una etnografía de los jesuitas, porque yo no soy jesuita y ellos también de alguna forma son una sociedad, o sea, tienen un componente étnico en términos de identificación. Y la idea de entrar en la obra de Nierenberg, pese a todo lo ya pasado que podría sonar en términos filosóficos, entrega ciertas claves, principalmente si uno piensa que el concepto que se utilizaba para las reducciones era el de temporalidades. Es decir, ellos definían a las reducciones como la temporalidad. Y existía esta dualidad clásica entre lo espiritual y lo eterno, que definía que básicamente el gobierno espiritual debía de alguna forma estar supeditando al gobierno de lo material, que era ese gobierno de lo temporal. De ahí que dentro de este ensayo yo señalo que más que un simple tratado de conceptos ontológicos y ascéticos, es también un tratado teológico-político. Es decir, tiene esa cualidad
Por eso también señalaba lo de Rivadeneira discutiendo con Maquiavelo y tratar de comprender estas claves políticas de la filosofía jesuítica para entender la forma en que ellos desarrollaron su proyecto misional. Y Por favor, Diego, síntesis, respuesta, nos queda una pregunta más y debemos continuar con el desarrollo del programa. Claro, muy breve. Hay otro texto de Nierenberg que está en latín que se llama Theopoliticus, y yo creo que define un poco la idea de lo que ellos buscaban, esa teopolítica de carácter providencial, donde efectivamente todo esto estaba inscrito dentro de este plan mayor de búsqueda de lo eterno. Eso, muy breve. Carlos, pasamos Septimio la pregunta por ahí. Septimio había pedido la palabra, por supuesto. Bueno, entonces, Diego, en tanto me parece que te fuiste a meter con un tema sumamente interesante y que tenía muchos caminos. Y vos elegiste uno para presentarlo, que es el filosófico. Y de esta capacidad de los filósofos que hablas, te aferrás a filósofos europeos. Yo por un momento, y veo que después me equivoqué, intuí de que vos ibas a hablar de la gente que hizo físicamente los libros dentro de las reducciones. Y eso se te quedó, a mi modo de ver, por el camino. En un libro que leí ya hace mucho tiempo, había un comentario que Ruy de Montoya, cuando fue a España a imprimir en el 1639, sea el vocabulario, sea el otro libro, tuvo que incidir para trabajar, para transformar los tipos gráficos, adaptarlo al idioma guaraní. Vos, en el esquema que presentaste, esa edición de Montoya es como que simplemente la citás, pero no citás la edición hecha en España. Citás una edición hecha dentro del periodo tuyo temporal. A mí me interesaría, si es que llegaste a eso, saber cómo prácticamente la mano de obra guaraní, los imprenteros, los que usaron el material, la fabricación del papel, la fabricación de la tinta, ¿cómo se hizo eso dentro de las reducciones? Porque eso demostraría también la gran capacidad de la mano de obra guaraní para hacer las cosas, capaces de hacer grandes edificios, pero al mismo tiempo capaces de imprimir libros que todavía hoy sobreviven, físicamente hablando. Claro, bueno, completamente de acuerdo. Yo más que nada me quise centrar, porque a veces, claro, también se hace el análisis fáctico de cómo se llegó a desarrollar algo y también se deja de lado qué decía ese algo que produjeron. Me quise quedar en el lado del qué decían, porque ya tratando de explicarlo eso no alcancé, y me interesaba explicar más que nada el canon de pensamiento jesuítico, porque es un ejercicio de etnografía hacia los jesuitas lo que estoy realizando. Como yo soy muy lejano igual a esas lecturas, me interesaba entrar en el pensamiento jesuítico antes que entrar a hacer ese trabajo más de índole histórico, que más bien lo desarrollo leyendo ciertos conceptos que se tradujeron, y en el ensayo más que nada me centro en los conceptos de índole astronómica. Pero claro, estoy completamente consciente de que ese ítem no está desarrollado, pero también me interesaba nombrar este trabajo de Briñón, que justamente señala que, por ejemplo, la traducción, que siempre se le indica a Serrano, era también fruto de trabajos colaborativos que también se estaban desarrollando, es decir, trabajos más del tipo intelectual, de traducción, que solamente los trabajos de taller y oficios que ya conocemos. Pero es parte también del trabajo hacia donde debería seguir desarrollándose esta investigación sobre la imprenta. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Muchas gracias Carlos. por las preguntas.